Luces azules frías destellaban sobre la estación espacial destrozada, mientras las alarmas resonaban en cada pasillo. El humo llenaba el aire, y trozos de metal flotaban en la baja gravedad. Naves de rescate llegaban una tras otra, llevándose a los supervivientes aterrorizados. Cada segundo acercaba más a la estación a la destrucción total. Entre los supervivientes se encontraba una joven alienígena llamada Lyra. Tenía solo 19 años, cabello plateado, ojos violetas y un rostro sereno. Tras un terrible accidente durante el ataque, sus piernas ya no podían moverse. Sentada sola en una silla de ruedas dañada, observaba a la gente pasar corriendo sin siquiera mirarla. Los equipos de rescate trabajaron con la mayor rapidez posible. Las familias lloraban mientras se abrazaban antes de abordar los barcos. Los niños fueron puestos a salvo, los ancianos fueron ayudados a entrar, pero cada vez que alguien veía la silla de ruedas de Lyra, simplemente apartaba la mirada. Nadie quería detenerse por una niña que no podía caminar. Un capitán de rescate se detuvo un instante junto a ella. Comprobó el combustible de su nave y observó el fuego que crecía a sus espaldas. Luego, negó lentamente con la cabeza. «Lo siento», dijo. «No tengo sitio para alguien que no puede moverse». Sin esperar respuesta, cerró la puerta y se marchó volando. Lyra bajó la mirada. Ya había escuchado esas palabras muchas veces. Desde el accidente, la trataban como un problema en lugar de como una persona. Ya no esperaba amabilidad de nadie. En silencio, le agradeció al capitán, pues ya ni siquiera tenía fuerzas para enfadarse. La estación volvió a temblar cuando otra potente explosión resonó en las paredes metálicas. Chispas brillantes cayeron del techo, y las luces de emergencia se tornaron de un rojo intenso. Una voz computarizada anunció con calma que la estación explotaría en menos de 15 minutos. El miedo se apoderó de todos los pasillos, mientras las últimas naves de rescate se preparaban para partir. A lo lejos, un viejo carguero tripulado recibió la señal de emergencia. El barco era pequeño, lento, y estaba cubierto de marcas de reparaciones, fruto de muchos años de duro trabajo. Transportaba alimentos y repuestos, no armas. La mayoría de los capitanes habrían ignorado la última llamada de socorro, pues la situación ya era demasiado peligrosa. Dentro de la nave se encontraba el capitán Ethan Walker, un humano silencioso de cabello gris y ojos azules cansados. Había dedicado la mayor parte de su vida a transportar suministros por toda la galaxia. Observó la estación dañada en su pantalla. La computadora le advirtió que entrar en la zona podría destruir su nave. Su joven mecánica lo miró con preocupación. «Capitán», dijo en voz baja, «todos los equipos de rescate ya se han marchado. Si vamos ahora, puede que no volvamos jamás». Ethan permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces notó una pequeña señal de vida dentro de la estación. Solo quedaba una persona. Sin decir una palabra más, cambió el rumbo de la nave y se dirigió directamente hacia la estación en llamas. El carguero se sacudió violentamente cuando trozos de metal impactaron contra sus escudos. Las luces de advertencia iluminaron la sala de control. La mecánica se aferró con fuerza a su asiento mientras la computadora repetía el peligro una y otra vez. Aún así, Ethan no redujo la velocidad. Sus ojos permanecieron fijos en la solitaria señal que esperaba dentro de la estación. Cuando Ethan entró en el pasillo destrozado, finalmente vio a Lyra sentada sola junto a una ventana rota. El fuego ardía a sus espaldas, pero ella no lloraba ni pedía ayuda. Simplemente miraba las estrellas como si ya hubiera aceptado su destino. Por un instante de silencio, el capitán humano comprendió la profunda soledad que sentía. Ethan se acercó a ella con paso tranquilo. Se arrodilló junto a la silla de ruedas y sonrió amablemente. «Parece que has estado esperando a alguien», dijo con voz suave. Lyra lo miró sorprendida. «Deberías irte», susurró. «No queda tiempo. Salvarme no vale tu vida». El anciano volvió a sonreír y con cuidado desactivó los frenos de seguridad de su silla de ruedas. «Yo no valoro la vida de esa manera», respondió. «Nadie merece morir solo». Esas sencillas palabras derribaron la barrera que protegía el corazón de Lyra.
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Hacía años que nadie le hablaba con tanta amabilidad. No podía comprender por qué un completo desconocido arriesgaría todo por alguien a quien toda la galaxia había abandonado. Ethan la alzó con delicadeza en sus brazos. Era ligera, fría y temblaba de miedo. Sin perder un segundo más, la llevó hacia su nave de carga mientras las explosiones resonaban en la estación a sus espaldas. Cada paso los acercaba a la seguridad, pero el peligro aún no había terminado. Cuando la nave de carga se alejaba de la estación, la gigantesca estructura explotó en una brillante bola de fuego. Ethan apenas logró esquivar los escombros. Antes de que nadie a bordo pudiera celebrar, el radar se llenó repentinamente con decenas de señales desconocidas. La mecánica se quedó mirando la pantalla con el rostro pálido. «Capitán», susurró, «varios buques de guerra acaban de entrar en el sistema y se dirigen directamente hacia nosotros». La vieja nave de carga se desplazaba silenciosamente por el espacio profundo, mientras las naves de guerra desconocidas se mantenían muy atrás. El capitán Ethan no cambió de rumbo. En cambio, condujo la nave hacia un campo de asteroides oculto, donde grandes rocas bloqueaban la mayoría de los escáneres. Era una ruta antigua que solo conocían los capitanes de carga experimentados. Dentro de la pequeña enfermería, Lyra abrió los ojos lentamente. Una suave luz blanca iluminaba la habitación y el aire olía a limpio. Miró a su alrededor con confusión, pues esperaba despertar en una prisión o en un barco militar. En cambio, se encontró en un lugar cálido y apacible. El capitán Ethan entró en la habitación con una bandeja de sopa caliente y pan recién hecho. Colocó la comida en una mesita junto a la cama. Su rostro no reflejaba compasión, solo bondad. «Deberías comer», dijo con una suave sonrisa. «Tu cuerpo necesita fuerzas después de todo lo que has pasado». Lyra miró la comida, pero no la tocó. Había pasado años viviendo en hospitales donde la gente solo ayudaba por dinero. Creía que la amabilidad siempre tenía un precio. Mirando a Ethan con atención, le preguntó en voz baja, «¿Qué quieres de mí?». El viejo capitán soltó una leve risa y se sentó en la silla junto a su cama. «Nada», respondió. «Estaba sola, así que te traje aquí. Eso es todo». Sus sencillas palabras sorprendieron a Lyra más que cualquier regalo caro. La mecánica de la nave, Mia, entró en la habitación con una caja de herramientas en las manos. Sonrió radiante al ver la silla de ruedas averiada de Lyra. Sin pedir dinero ni permiso, comenzó a repararla. Reemplazó las ruedas dañadas, arregló los controles rotos y limpió el polvo de cada rincón. Lyra observaba en silencio cómo los dos humanos trabajaban juntos. Nadie se quejaba de que ocupara espacio en la nave. Nadie la consideraba una carga. Por primera vez en muchos años, sentía que alguien realmente quería que se quedara, en lugar de desear que se marchara. Durante los días siguientes, la vida en el carguero se volvió tranquila. Ethan le enseñó a Lyra a leer antiguos mapas estelares humanos, mientras que Mia le mostraba videos divertidos de la Tierra. Los tres compartieron comidas sencillas y hablaron de mundos diferentes. Poco a poco el silencio en el corazón de Lyra comenzó a desvanecerse. Una noche, Ethan detuvo la nave cerca de un hermoso planeta azul rodeado de anillos brillantes. Observaron las estrellas a través de la gran ventana delantera en silencio. Lyra había olvidado lo hermoso que podía ser el espacio cuando alguien a su lado la hacía sentir segura. Sin embargo, a lo lejos comenzaba otra historia. Las cámaras de rescate de la estación destruida lo habían grabado todo. A lo largo de la galaxia, millones de personas presenciaron los últimos instantes antes de la explosión. Vieron cómo cada nave de rescate abandonaba a la niña alienígena discapacitada. Luego vieron a un viejo capitán humano regresar por ella. Muchos elogiaron la valentía de Ethan, pero otros se burlaron de él. Líderes influyentes lo tacharon de insensato por arriesgar su vida para salvar a alguien que, según ellos, no tenía valor. Los noticieros repetían la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué un ser humano salvaría a una niña que todos los demás abandonaron?
En lo más profundo del mundo capital del poderoso Imperio Varex, una figura alta se alzaba frente a un holograma gigante. Vestía una armadura negra, con el símbolo de una antigua casa real. Sus fríos ojos dorados permanecieron fijos en el rostro de Lyra, mientras la grabación del rescate se reproducía una vez más. El hombre con armadura sonrió lentamente. «Así que sigue viva», susurró. «La buscamos durante años, y ahora un humano la ha encontrado sin siquiera saber quién es en realidad». Todos en la sala guardaron silencio mientras daba su siguiente orden. «Envía a nuestro mejor cazador», dijo con voz tranquila. «Trae a la chica con vida si es posible. Si el humano se niega a entregarla, elimínalo». Al otro lado de la sala, un peligroso guerrero dio un paso al frente y aceptó la misión en silencio. En ese mismo instante, la nave de carga de Ethan abandonó el campo de asteroides y continuó su tranquilo viaje. Ninguno de los tripulantes sabía que el futuro de la galaxia se acercaba lentamente. Un simple acto de bondad había despertado un secreto que poderosos imperios habían ocultado durante años. Cuando la nave se adentró en la oscuridad entre las estrellas, una luz roja de advertencia parpadeó repentinamente en el panel de control. Mia miró el escáner y la sonrisa desapareció de su rostro. 3 naves desconocidas habían aparecido tras ellos, moviéndose silenciosamente con sus armas ya fijadas en la pequeña nave de carga de Ethan. Las 3 naves desconocidas se acercaban desde todas direcciones. Sus motores permanecían en silencio, lo que las hacía aún más peligrosas. Luces rojas de advertencia parpadeaban en la nave de carga de Ethan, mientras el enemigo fijaba todas sus armas en ella. Mia sujetaba con fuerza el panel de control, mientras Lyra sentía un miedo helado crecer en su interior. Una enorme nave enemiga se interpuso en el camino de Ethan, bloqueando todas las rutas de escape. Una voz fría resonó por el sistema de comunicación. «Capitán humano, entregue pacíficamente a la chica alienígena. Si obedece, su tripulación sobrevivirá». El mensaje terminó sin darle tiempo a Ethan a responder. Ethan observó la pantalla durante unos segundos en silencio. Luego, con calma, apagó el sistema de comunicación. Se giró hacia Mia y sonrió como si nada grave hubiera ocurrido. «Parece que hoy no será un día tranquilo», dijo. Su voz tranquila sorprendió tanto a Mia como a Lyra. El viejo capitán se dirigió a un armario metálico cerrado con llave al fondo de la sala de control. Introdujo un código de seguridad que Mia jamás había visto. La pesada puerta se abrió lentamente, dejando al descubierto un traje de combate negro, un rifle de plasma avanzado y una vieja placa plateada cubierta de polvo. Mia miró la insignia con los ojos muy abiertos. Había trabajado con Ethan durante 5 años, pero nunca había visto algo así. «Capitán», preguntó en voz baja, «¿quién era usted antes de convertirse en piloto de carga?» Ethan guardó silencio un instante antes de tomar la insignia. «Yo era alguien en quien esperaba no volver a convertirme jamás», respondió en voz baja. Su rostro reflejaba recuerdos de batallas que había intentado olvidar. Sin decir nada más, se puso el traje de combate. El amable capitán de carga de repente parecía un soldado listo para la guerra. Las naves enemigas dispararon tiros de advertencia contra la parte delantera de la nave de carga. Brillantes haces azules iluminaron la oscuridad del espacio. Ethan guió rápidamente la nave tras un asteroide gigante, usando las rocas como cobertura. Sabía que un combate directo destruiría su pequeña nave en cuestión de minutos. Al mismo tiempo, el comandante enemigo envió un equipo de abordaje para capturar a Lyra. Su líder era un famoso cazarrecompensas llamado Kyle. Nunca había fallado en una misión y creía que esta sería fácil. Después de todo, solo se enfrentaba a un viejo capitán de carga y a 2 pasajeros indefensos. El equipo de Kyle entró en la nave de carga a través de una esclusa de emergencia. Avanzaron con cautela por los oscuros pasillos con armamento avanzado preparado. Todas las habitaciones parecían vacías. El silencio inquietó a Kyle, pues los soldados experimentados sabían que el silencio a menudo ocultaba el peligro. Cuando los cazadores llegaron a la sala de máquinas, las luces se apagaron repentinamente.
Solo quedaron encendidas las luces rojas de emergencia. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un cazador cayó al suelo tras un único y potente golpe. Los demás se giraron rápidamente, pero no pudieron ver quién los había atacado. Ethan se movía en la oscuridad como una sombra. Conocía cada pasillo de su nave y lo utilizaba a la perfección. En lugar de luchar con ira, se mantuvo tranquilo y paciente. Uno a uno, los cazadores perdieron sus armas antes incluso de comprender lo que sucedía. Kyle finalmente vio a Ethan al final del pasillo. El anciano humano sostenía su rifle de plasma con total seguridad. Sus ojos reflejaban calma, sin rastro de miedo. Kyle disparó primero, pero Ethan se cubrió y respondió al fuego con puntería perfecta, destruyendo el arma de Kyle de un solo disparo certero. El cazarrecompensas no podía creer lo que acababa de ver. «¿Quién eres?», preguntó, alzando lentamente sus manos vacías. Ethan lo miró sin orgullo ni odio. «Solo un hombre protegiendo a alguien que no puede protegerse a sí misma», respondió. Al oír esas palabras, Lyra sintió que las lágrimas volvían a llenarle los ojos. Había pasado años creyendo que solo era una carga. Sin embargo, aquel humano seguía arriesgando su vida sin pedir dinero, poder ni recompensa. Por primera vez desde su accidente, empezó a creer que su vida aún tenía sentido. Tras atar a los cazadores capturados, Ethan revisó el comunicador de Kyle. Un mensaje oculto apareció en la pantalla. Llevaba el sello del Imperio Varex y una frase impactante. «La niña es la última heredera superviviente. No permitas bajo ninguna circunstancia que llegue al mundo oculto». El rostro de Lyra palideció al leer el mensaje. Había pasado años escondiéndose de su pasado, esperando que nadie descubriera jamás la verdad. Ethan se giró lentamente hacia ella, dándose cuenta de que la chica callada a la que había rescatado guardaba un secreto mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Antes de que nadie pudiera pronunciar palabra, la nave de carga se sacudió violentamente. Un acorazado mucho más grande emergió del hiperespacio justo delante de ellos. Su enorme sombra cubrió la pequeña nave de Ethan, y un nuevo mensaje apareció en la pantalla principal. «Capitán Ethan Walker», decía el mensaje. «Se acabó tu tiempo para esconderte, entrega a la chica, o tu barco se convertirá en tu tumba». El gigantesco acorazado permanecía justo delante de la pequeña nave de carga de Ethan. Su oscuro casco metálico cubría las estrellas como una montaña en movimiento. Cientos de armas pesadas apuntaban hacia la diminuta nave, esperando una sola orden. Dentro de la nave de carga, reinaba un silencio absoluto en la sala de control. El capitán Ethan observó el acorazado sin temor. Sabía que su nave jamás podría ganar en un combate directo. Aún así, se negó a bajar los escudos. Mia lo miró con preocupación, pero la serenidad del viejo capitán le dio la esperanza de que ya tuviera otro plan. Lyra acercó lentamente su silla de ruedas a Ethan. Le temblaban las manos y tenía los ojos llenos de tristeza. Finalmente, reunió el valor suficiente para hablar. «Por favor, entrégame a ellos», susurró. «No puedo permitir que ambos mueran por mi culpa». Ethan se giró hacia ella con una sonrisa amable. Le puso una mano en el hombro y le habló en voz baja. «Una buena persona no sacrifica una vida para salvar otra. Nos mantenemos unidos. Así es como los humanos protegen a su familia». Aquellas sencillas palabras hicieron que Lyra bajara la cabeza mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Durante muchos años, Lyra ocultó una dolorosa verdad a todos. Creía que mantener el secreto enterrado protegería a personas inocentes. Pero ahora comprendía que Ethan ya lo había arriesgado todo por ella. Ya no podía permanecer en silencio. Tras respirar hondo, Lyra miró a Ethan y a Mia. «Mi verdadero nombre es Lyra Asteris», dijo en voz baja. «Soy la última hija de la Casa Real Asteris. Mi familia gobernó la Alianza de las 7 Estrellas antes de ser traicionada». Mia la miró con total sorpresa. Todos los niños de la galaxia habían oído historias sobre la familia Asteris. Se les recordaba como gobernantes sabios que habían traído la paz entre muchos mundos. La mayoría creía que toda la familia real había desaparecido hacía muchos años.
Lyra cerró los ojos mientras los dolorosos recuerdos volvían a aflorar. Recordó la noche en que flotas enemigas atacaron su hogar. Sus padres ordenaron a los guardias leales que escaparan con ella mientras ellos se quedaban para proteger el palacio. Nunca más los volvió a ver después de aquella terrible noche. Durante la huida, el transporte que llevaba a Lyra fue atacado. La explosión le causó graves heridas en la columna vertebral, dejándola incapacitada para caminar. Los pocos guardias que sobrevivieron la escondieron en mundos lejanos y cambiaron su identidad. Uno a uno, esos leales protectores perdieron la vida mientras mantenían su secreto a salvo. El comandante a bordo del acorazado enemigo ya conocía esta historia. Quería que Lyra siguiera con vida porque la antigua alianza aún reconocía a un único gobernante legítimo. Quien controlara Lyra podría reclamar poderosos sistemas estelares, flotas ocultas y tecnología olvidada que valía más que imperios enteros. Ethan la escuchó atentamente sin interrumpirla. Cuando Lyra terminó de hablar, guardó silencio un instante. Luego sonrió con dulzura y dijo: «Para mí, no eres una princesa. Eres simplemente Lyra. Eso es suficiente». Sus palabras no reflejaban miedo, ni codicia, ni ansia de poder. Por primera vez desde que perdió a su familia, Lyra se sintió verdaderamente aceptada. A Ethan no le importaba su sangre real ni el tesoro asociado a su nombre. Solo le importaba la chica solitaria a la que había rescatado de la estación en llamas. Esa bondad sanó una herida que ninguna medicina podría curar. De repente la pantalla de comunicación se encendió sola. El comandante enemigo apareció con una armadura negra y una sonrisa cruel. «Humano», dijo, «has descubierto su secreto. Eso significa que no puedes vivir. Esta es tu última advertencia». Antes de que Ethan pudiera responder, todas las armas del acorazado enemigo comenzaron a recargarse. Una brillante energía azul cubrió la enorme nave mientras cazas de ataque más pequeños se lanzaban al espacio. Mia revisó rápidamente el escáner y se dio cuenta de que escapar era prácticamente imposible. En lugar de entrar en pánico, Ethan introdujo un largo código de seguridad en el antiguo sistema de comunicaciones de la nave. Lentamente, unas antenas ocultas emergieron de la parte superior del carguero. Mia observaba con confusión, pues nunca antes había visto ese sistema. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella. Ethan contempló el infinito estrellado y sonrió levemente. «Llamando a viejos amigos», respondió. «Amigos que aún recuerdan lo que significa esta señal». El extraño mensaje viajó a través de la galaxia a la velocidad de la luz. Lejos, en estaciones olvidadas, viejas naves de guerra, tranquilas colonias mineras y solitarias rutas de carga, antiguos receptores volvieron a la vida repentinamente tras muchos años de silencio. Mientras la flota enemiga se preparaba para destruir la nave de Ethan, miles de luces comenzaron a aparecer en el espacio profundo. Una a una, se abrieron portales de salto desconocidos alrededor del campo de batalla. El comandante enemigo miró su escáner con incredulidad al ver cientos de nuevas señales que aparecían desde todas direcciones. Entonces, una voz tranquila resonó en todos los canales de comunicación. «Aquí la flota de veteranos terranos. Capitán Ethan Walker, hemos recibido su llamada. Ya no lucha solo». El oscuro campo de batalla cambió en cuestión de segundos. Una tras otra, las naves humanas emergieron del hiperespacio hasta que el vacío se llenó de motores relucientes. Algunas eran antiguas naves de carga, otras, buques de guerra retirados, y otras, cruceros de rescate que habían respondido a la llamada de Ethan. Tenían un aspecto diferente, pero todas se interponían entre la flota enemiga y la pequeña nave de carga de Ethan. El comandante de Varex miró su escáner con incredulidad. Seguían llegando más naves humanas desde todas direcciones. No eran soldados que obedecían órdenes de un gobierno. Eran personas comunes que habían servido junto al capitán Ethan y que jamás habían olvidado la promesa que se hicieron. Un mensaje llegó a todas las naves tripuladas al mismo tiempo. Protejan a los inocentes. No dejen a nadie atrás. Esas sencillas palabras los habían guiado durante muchos años. Sin preguntar quién era el enemigo ni qué recompensa recibirían,
Cada capitán se puso en posición de combate. Dentro de la nave de carga, Mia miraba por la ventana delantera con lágrimas en los ojos. Jamás se habría imaginado que un capitán de carga tan silencioso tuviera tantos amigos por toda la galaxia. Ethan solo sonrió levemente y agradeció a cada capitán cuando sus nombres aparecieron en la pantalla de comunicación. Lyra observaba con total asombro la creciente flota humana. Durante años había creído que el poder pertenecía solo a reyes y grandes ejércitos. Ahora veía algo mucho más poderoso. Estas personas habían venido por lealtad, amistad y bondad, no por miedo. El comandante de Varex se enfureció. Ordenó a todos los acorazados atacar simultáneamente. Cientos de cañones de plasma dispararon al unísono, transformando la oscuridad del espacio en un mar de luz azul. La batalla había comenzado. Las naves humanas formaron rápidamente un muro defensivo alrededor del carguero de Ethan. Los grandes buques de guerra bloquearon los ataques más potentes, mientras que los cazas más pequeños se movían entre las armas enemigas con una velocidad asombrosa. Los cargueros transportaban células de energía adicionales y reparaban a los aliados dañados sin descanso. Toda la tripulación trabajaba unida como una gran familia. El capitán Ethan no se quedó tras el escudo. Dirigió su pequeño carguero a través del fragor de la batalla, ayudando a las naves humanas dañadas a escapar del fuego enemigo. Incluso bajo un intenso ataque, se negó a abandonar a nadie. Los demás capitanes sonrieron porque sabían que él seguía siendo el mismo. En la nave insignia enemiga, el comandante notó algo extraño. Los pilotos humanos se protegían entre sí, incluso cuando eso los ponía en mayor peligro. Ninguna nave intentaba salvarse primero. Siempre optaban por proteger a la nave más débil que tuvieran cerca. El comandante jamás había visto tal unidad. Mientras tanto, Lyra abrió un antiguo archivo cifrado que guardaba en el colgante de su familia. Un brillante holograma apareció ante ella, mostrando la ubicación de la antigua red de defensa Asteris, un sistema secreto construido hace mucho tiempo para proteger a la Alianza de las 7 Estrellas. Lyra le dio rápidamente la información a Mia. Juntas, Mia introdujo las coordenadas en la computadora de la nave. Ethan comprendió el plan de inmediato. Si lograban llegar primero a la estación de control oculta, podrían activar defensas que habían permanecido inactivas durante muchos años. El comandante enemigo también se percató de lo que sucedía. Ordenó a sus naves de ataque más rápidas que detuvieran a Ethan antes de que llegara a la ubicación oculta. Una oleada de cazas enemigos se abalanzó sobre el carguero, disparando sin piedad. Los pilotos humanos se movieron para proteger a Ethan, pero había demasiados enemigos. Las explosiones rodeaban la pequeña nave de carga por todos lados. Las alarmas resonaban en cada habitación, mientras los escudos se debilitaban progresivamente. Mia luchaba por mantener los motores en marcha mientras Lyra rezaba en silencio. Justo cuando los cazas enemigos se preparaban para el ataque final, decenas de naves interceptoras humanas emergieron del hiperespacio sobre ellos. Llegaron justo a tiempo. Su repentino ataque rompió la formación enemiga y le dio a Ethan la oportunidad que necesitaba. El carguero escapó por el estrecho hueco y se dirigió a toda velocidad hacia las coordenadas ocultas. Detrás de ellos, la flota humana seguía luchando contra una superioridad numérica abrumadora. Muchos barcos resultaron dañados, pero ni un solo capitán dio la espalda a la batalla. El comandante de Varex golpeó el panel de control con furia. Sabía que si Ethan llegaba a la antigua estación, todo podría cambiar. Con mirada fría, dio una última orden que sorprendió incluso a sus propios oficiales. «Preparen el cañón destructor de planetas», dijo. «Destruyan todo el sector si es necesario. La chica jamás debe llegar a la estación». En medio del campo de batalla, una enorme sección de la nave insignia enemiga se abrió lentamente. Un arma gigantesca comenzó a acumular energía suficiente para aniquilar planetas. Todos los capitanes humanos vieron cómo la aterradora luz se intensificaba y comprendieron que los próximos minutos decidirían el futuro de toda la galaxia. El gigantesco cañón destructor de planetas seguía acumulando energía. Su brillante luz cubría el campo de batalla como un segundo sol.
Todas las naves, amigas y enemigas, podían ver cómo su terrible poder crecía. El capitán Ethan sabía que si el arma disparaba, millones de vidas inocentes desaparecerían en un instante. La flota humana no huyó. Al contrario, cada capitán impulsó sus naves hacia adelante para proteger el carguero de Ethan. Algunas naves tenían escudos rotos, otras motores dañados. Aún así, ningún capitán humano retrocedió. Habían respondido al llamado de Ethan y permanecerían a su lado hasta el final. Dentro de la nave de carga, Mia finalmente completó la última orden para las coordenadas antiguas. Una estación oculta apareció entre dos grandes asteroides, cubierta por un potente camuflaje. Había permanecido dormida durante cientos de años, esperando el regreso del legítimo heredero de la familia Asteris. Lyra miró la pantalla de control brillante con ojos nerviosos. Lentamente, colocó la mano sobre el antiguo escáner real. Durante unos segundos de silencio, no sucedió nada. Entonces, la estación reconoció su linaje, y de repente, todos los sistemas de la vieja fortaleza cobraron vida. En todo el campo de batalla, antiguos satélites de defensa emergieron del espacio profundo. Enormes escudos de energía rodeaban la estación oculta, mientras cientos de naves de defensa no tripuladas se activaban por primera vez en siglos. La olvidada red de defensa Asteris había despertado una vez más. El comandante de Varex no podía creer lo que veía. Sus oficiales informaron rápidamente que la antigua flota estaba fijando el objetivo en cada nave enemiga. Antes de que pudiera dar otra orden, potentes haces de luz impactaron contra el cañón destructor de planetas. La gigantesca arma explotó antes de poder disparar. Un estruendoso grito de júbilo resonó en todos los canales de comunicación. El buque insignia enemigo perdió su arma más poderosa en cuestión de segundos. Los buques de guerra humanos avanzaron rápidamente junto a la antigua flota defensiva. Juntos, obligaron a los barcos enemigos a retirarse a través del campo de batalla. Al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, el comandante de Varex intentó escapar al hiperespacio. El capitán Ethan se negó a permitir que más mundos inocentes sufrieran por culpa de un líder cruel. Dirigió su pequeña nave de carga directamente hacia la nave insignia en fuga, cortando su ruta de escape. El comandante enemigo miró a Ethan con ira e incredulidad. ¿Por qué?, gritó por el sistema de comunicación. Ni siquiera es humana. ¿Por qué arriesgarías todo por ella? El campo de batalla quedó en silencio mientras todos esperaban la respuesta de Ethan. Ethan sonrió con serenidad antes de hablar. Porque la bondad no necesita el mismo rostro, el mismo mundo ni la misma sangre. Una persona sigue siendo una persona. Eso basta para la humanidad. Sus sencillas palabras resonaron en todos los barcos que participaban en la batalla. El comandante de Varex bajó la cabeza. Por primera vez comprendió por qué la humanidad era tan difícil de derrotar. Su mayor fortaleza no residía en sus armas ni en su tecnología. Su mayor fortaleza era que se negaban a abandonar a la gente buena. Sin su comandante, la flota enemiga restante se rindió una tras otra. La larga batalla finalmente llegó a su fin. A lo largo de la galaxia, millones de personas vieron la transmisión en vivo y presenciaron cómo un capitán de carga humano había unido a toda una flota para proteger a una niña alienígena discapacitada. Unas semanas más tarde, líderes de muchos mundos se reunieron en el restaurado Palacio de Asteris. Ante miles de invitados, Lyra fue reconocida oficialmente como la verdadera heredera de la Alianza de las 7 Estrellas. La antigua corona fue colocada con delicadeza sobre su cabeza, pero sus ojos solo buscaban a una persona. El capitán Ethan permanecía de pie en silencio al fondo del salón, vistiendo su vieja chaqueta de trabajo en lugar de un uniforme militar. Nunca pidió medallas, dinero ni poder. Simplemente sonrió al ver a Lyra comenzar una nueva vida llena de esperanza en vez de miedo. Para sorpresa de todos, la reina Lyra detuvo la ceremonia y lentamente se acercó a Ethan en su silla de ruedas. De pie ante toda la galaxia, le tomó las manos con lágrimas en los ojos. «Cuando todos me abandonaron», dijo en voz baja,
un humano me dio una razón para vivir de nuevo. El gran salón quedó en completo silencio. Entonces, cada líder, cada soldado y cada ciudadano se puso de pie para honrar al capitán Ethan Walker. Los aplausos duraron varios minutos porque todos sabían que la historia había cambiado gracias a un simple acto de bondad. Lyra anunció ese día su primera ley real. Cada mundo miembro de la Alianza protegería a los débiles, ayudaría a los olvidados, y nunca abandonaría a aquellos que no pudieran protegerse a sí mismos. Ella la llamó la promesa de Ethan, asegurando así que su bondad perdurara por generaciones. A la mañana siguiente, mientras la galaxia celebraba a su nueva reina, Ethan regresó en silencio a su pequeña nave de carga. Mia sonrió mientras se preparaban para otra sencilla misión de entrega. Aún había gente en las estrellas que necesitaba comida, medicinas y esperanza, y eso era suficiente para él. Mientras la vieja nave de carga desaparecía entre las estrellas infinitas, niños de toda la galaxia comenzaron a contar una nueva historia. No era la historia del rey más rico, ni del ejército más poderoso. Era la historia de un humano común que salvó a una niña alienígena solitaria y paralizada cuando a nadie más le importaba. Y desde ese día en adelante, siempre que alguien preguntaba qué hacía a la humanidad verdaderamente grande, la respuesta era siempre la misma. La humanidad se hizo poderosa no porque gobernara la galaxia, sino porque nunca dejó de elegir la bondad por encima del miedo. Si lo deseas, también puedo crear una descripción de YouTube de 250 palabras optimizada para SEO, etiquetas SEO, hashtags, y una miniatura viral para esta historia de HFI. Transcurrieron 6 meses desde la gran batalla. La paz regresó lentamente a la galaxia a medida que los mundos devastados comenzaban a reconstruirse. Las rutas comerciales se reabrieron, las familias volvieron a sus hogares, y el miedo se disipó poco a poco. A donde quiera que viajaban, la gente hablaba del viejo capitán de carga humano, que había cambiado la historia con un acto de bondad. La Alianza de las 7 Estrellas se fortaleció como nunca antes. Bajo el liderazgo de la reina Lyra, todos los mundos miembros colaboraron en lugar de luchar por el poder. Antiguos enemigos firmaron acuerdos de paz, y planetas olvidados recibieron alimentos, medicinas y nuevas tecnologías. La galaxia finalmente se estaba convirtiendo en el lugar con el que los padres de Lyra siempre habían soñado. Incluso después de convertirse en reina, Lyra nunca olvidó dónde había comenzado realmente su nueva vida. Visitaba con frecuencia hospitales y centros de rescate por toda la Alianza. Pasaba tiempo con niños heridos, refugiados solitarios y personas con discapacidad. Cada visita le recordaba el día en que un humano se negó a abandonarla. Muchos periodistas le hacían a Lyra la misma pregunta allá donde iba. ¿Cuál es la lección más importante que aprendió como reina? Ella siempre sonreía antes de dar la misma respuesta. Los verdaderos líderes no se colocan por encima de la gente. Se quedan a su lado cuando todos los demás se marchan. El capitán Ethan rechazó todos los premios que le ofrecieron los gobiernos y los líderes militares. Les dio las gracias cortésmente y volvió a su sencillo trabajo de carga. Creía que aún había mucha gente en las estrellas que necesitaba suministros más que otro héroe dando discursos. Mia permaneció al lado de Ethan y se convirtió en una de las mejores pilotos de carga en el espacio humano. Aprendió que el valor no siempre se encuentra en el campo de batalla. A veces, el valor significa elegir la bondad cuando era más fácil huir. El ejemplo silencioso de Ethan se convirtió en la guía de su propia vida. La noticia del rescate de Ethan se extendió mucho más allá de la Alianza. Las escuelas humanas comenzaron a enseñar la historia a los jóvenes estudiantes. Las academias militares también la compartieron con los nuevos cadetes. Querían que todo futuro capitán recordara que proteger a los débiles era la mayor victoria que un soldado podía lograr. Un día, un joven extraterrestre le hizo una pregunta sencilla a su maestro. ¿Por qué el humano salvó a alguien que no era de su especie? El maestro sonrió y señaló las estrellas que se veían por la ventana del aula. Porque los mejores humanos no preguntan quién merece ayuda, simplemente eligen ayudar. Años después, una antigua estación de rescate colocó una estatua de bronce en su entrada.
Representaba a un capitán humano cargando a una niña en brazos, mientras las llamas ardían tras ellos. Debajo de la estatua, había unas palabras sencillas que todos los visitantes se detenían a leer. Nadie merece quedarse atrás. La frase se convirtió en algo más que un mensaje. Equipos de rescate de toda la galaxia pintaron esas palabras en sus naves. Los médicos las colocaron en los hospitales. Las estaciones espaciales las exhibieron sobre las salidas de emergencia. Poco a poco, se convirtieron en una promesa compartida por muchos mundos diferentes. Una tarde tranquila, Ethan aterrizó su vieja nave de carga en un apacible planeta agrícola. Mientras descargaba suministros médicos, vio a una niña sentada sola, porque no podía caminar. Sin decir palabra, Ethan le sonrió con ternura y la ayudó a subir a su nueva silla de ruedas antes de continuar con su trabajo. La madre de la niña le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Ethan simplemente asintió y regresó a su nave. Nunca esperaba elogios, pues ayudar a los demás se había vuelto tan natural para él como respirar. La bondad siempre había sido su mayor fortaleza. Muy por encima del planeta, la nave real de la reina Lyra observaba en silencio la partida de Ethan. Ella sonrió al verlo ayudar a otro desconocido sin esperar nada a cambio. Aunque la galaxia lo aclamaba como una leyenda, Ethan seguía considerándose simplemente un capitán de carga. Mientras la vieja nave se perdía entre las estrellas infinitas, Lyra susurró suavemente: «Una persona creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias a él, millones de personas creen ahora en la bondad». Sus palabras se perdieron en la silenciosa oscuridad del espacio. La historia del capitán Ethan Walker se contó durante generaciones. No se le recordaba por haber derrotado a una poderosa flota, ni por haber salvado a una familia real. Se le recordaba porque miró a una niña alienígena solitaria y paralizada, y vio una vida que merecía ser protegida, cuando todos los demás solo veían una carga. Y siempre que alguien preguntaba qué hacía especial a la humanidad, la respuesta nunca cambiaba. La mayor arma de la humanidad nunca fueron sus flotas, sus soldados ni su tecnología. El mayor poder de la humanidad residía en un corazón que se negaba a abandonar a nadie.